educación la privilegiada en contemplar Estamos disfrutando aquello yo con todo lo que delante he disfrutado mucho, pero también me emociona mucho. directo La salida del traslado, pues, con toda la gente que hay en la plaza, Sí que he escuchado yo a los abuelos hablar de esta historia, De hecho, le atravesaban pues mi padrón no pensé que se me mi hermana porque no lo sabe, ¿no? Bueno, yo lo viví sobre todo, como puede imaginar, con una alegría inmensa y además verdad que algo que, bueno, era una costumbre realmente, porque el motor de ya del encargado de informarme, al principio me daba cuando era más pequeña miedo, empezamos a parihuela. y es verdad que últimamente este boom, ¿no? Pues gracias a Dios está funcionando, ¿no? Lo hemos vivido y es historia. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. Sabes que yo salgo acompañándolo en procesión, como cofrade. Abuelo, ¿yo puedo? Hija mía, eso de momento es imposible. No sabes lo que lo siento y me gustaría, pero con el tiempo, en el futuro lo conseguirás.
lo describiría como un sonido ronco, seco, de anunciación de algo. Tú escuchas el tambor y lo primero que piensas es en que ya viene el Señor. El tambor es consustancial por la cofradía, es algo que no se entiende la cofradía sin el tambor. Siempre se ha dicho que es un tambor ronco destemplado. Sí que es verdad que es un sonido característico, indistinguible de la hermandad. Fue una de estas novedades nunca vistas en Granada. No creo yo, por lo menos no conozco, que hubiera ningún antecedente. Esa oscuridad que es sinónimo de miedo, sinónimo de temor, te acerca un poco al oscurantismo. Ahí hay una lucha infantil de aquella época que no sabía si asomarte realmente al balcón porque te atraía lo que estabas viendo o era realmente miedo lo que sentías. Sí que recuerdo a mi abuelo hablar de los recorridos antiguos de la hermandad. La hermandad ha cambiado muchas veces de recorrido y ha pasado por muchos sitios diversos. Y sí que he escuchado yo al abuelo hablar de cuando un año subió por el carril de la Lona, que sería para verlo aquello, de cuando atravesaba el antiguo barrio de la Manigua por San Matías, de cuando le adaptaron el recorrido y el cajillo al Señor para que pasara girado con los artilleros por la calderería. Cómo metían al Señor entre los balcones, con los pocos costaleros que iban debajo, porque eran 24 los que había, después el paso se agrandó un poco, pero la subida de la calderería, eso era precioso. Lo que sí era muy emotivo era el encierro en San José, porque la puerta estaba abarrotada de gente. Eso sí era realmente emotivo, y yo todavía cogí algunos de los mejores saeteros deleitándonos en esos momentos. Verla de regreso a San José, también hace unos años, y cantarle Enrique Morente. Ver a Enrique Morente en su casa, los grifos de San José, cantarle al silencio, ¿no? Yo tengo recuerdos también preciosos, singulares, como buscar ya de madrugada la hermandad, volviendo cuando se encerraba en San Nicolás, y encontrármela en el carril de las Tomasas. El tambor fue el que me guió hasta encontrarla en aquel carril de las Tomasas. Pero era muy bonito, porque además algunos cármenes le ponían velas en las tapias, las Tomasas nos cantaban, y la llegada a San Nicolás era muy bonita, pero ya llegábamos muy tarde. Y bueno, era momentos únicos, yo creo que son momentos irrepetibles, momentos que vivimos de una manera muy especial. Llegar a San Nicolás de madrugada, encerrarnos de madrugada, pues era precioso, Y bueno, son momentos históricos que no sé, creo que de momento no vamos a poder volver a repetir. La recuerdo perfectamente porque impresiona. Cuando eres pequeño, todo a oscuras, todo el mundo en silencio, el respeto. Entonces, esos son mis primeros recuerdos. Al principio me daba, cuando era muy pequeña, miedo, pero siempre quería ir a verla. Me llevaban mis hermanos mayores y desde pequeñita me encantaba. Fui creciendo, me gustaba. No podían ser hermanas las mujeres, con lo cual siquiera me planteaba poder pertenecer a ellas. En el instituto tenía una compañera, su padre era hermano del silencio, pero claro, en ese momento no se podía ser hermana, que de hecho le pregunté y me dijo, no, en el silencio no hay mujeres. Y yo, no sabes. Porque no lo sabes, no... A mí sí es verdad que a todos nos llama siempre la atención el silencio, por cómo es, por la procesión y tal, y como al principio las mujeres no podían estar, también un poco por la época y tal, que ya hemos evolucionado, gracias a Dios, y cuando las mujeres pudieron entrar, pues mi madre decidió que se quería hacer hermana. Bueno, yo lo viví, pues, se puede imaginar, con una alegría
inmensa. Y luego es verdad que algo que, bueno, era una costumbre realmente, porque los estatutos nunca he estado, y ya desde dentro me he encargado de informarme, y nunca he estado en los estatutos que las mujeres no pudieran ser hermanas. Hubo al principio, parece, pero que luego, por lo que sea, desapareció y las mujeres no podían ser hermanas, pero no era por estatuto, era por costumbre. A mí lo primero que me llama la atención cuando hablamos del centenario de la Hermandad del Silencio es que podemos llevarnos una sensación equivocada de lo que es la historia de la propia hermandad y de lo que es la historia de la Semana Santa de Granada, porque alguien puede decir, hace un siglo que esto comenzó. No, mire, y es que antes de que naciera esta hermandad ya existía otra. Hubo una hermandad formada por personas que trabajaban allí en la Real Chancillería. Se fundó sobre 1740, 1743 y que duró pues pocos años, duró unos 20 años esa hermandad. Me gusta subrayar que la Semana Santa parece como si fuera de hace 100 años para acá. No es cierto. La Semana Santa de Granada tiene muchos siglos de historia, poco después de la Reconquista, y es verdad que el siglo XIX fue un siglo difícil, intermitente, con mucha complejidad. Hubo un antecedente de esta cofradía actual, pues en el año 1911, creo recordar, en que un grupo de personas quiere fundar una cofradía con la imagen. Durante el entierro antológico, en el año 11, sacan a la imagen vestidos con hábito negro, como ya después la cofradía en 1924 ya lo institucionaliza. El documento más antiguo que tenemos de la hermandad, por el orden de las cosas, es esos estatutos del año 24 y una foto de la primera Junta General. En el libro de registro de cofrades conservamos ese libro, entonces se ven muchas personas importantes de la ciudad, y a pesar de los nombres ilustres que ha habido en el escalafón, a la hora de la verdad, los que han sacado la cofradía hacia adelante han sido personas muy, muy normales. Tenemos más documentos en la época de esplendor de la cofradía. En la época que la cofradía ha pasado, y ha pasado muy mal, tenemos muy poco. Los años 70 fueron muy malos, muy malos. Hay un relato de un hermano que dice que en el año 75 eran 25 los que sacaron al Señor. Las cofradías han cambiado muchísimo. Las cofradías a finales de los 70, principios de los 80, eran muy místicas, eran muy misteriosas. Entonces el contacto con la hermandad era mucho más seco, más frío. Esta hermandad tuvo que ser originariamente muy albaycinera, independientemente de que hayan gente de otros gremios a fundarla, pero el núcleo tuvo que ser de personas del albaicín. A veces ese sentido de barrio no ha estado tan presente en la hermandad. Estamos ubicados en una zona como el Albaicín, que tiene arraigadas otras hermandades que son más de barrio. Cuando me dicen cofradía de barrio, la veo una cofradía alegre, ¿no? Nuestra hermandad es una hermandad seria y no creo yo que sea de barrio. Es verdad que nosotros estamos muy involucrados en el barrio. Entonces nosotros es verdad que vivimos en un barrio, pero no somos de barrio. Realmente el Cristo no ha salido del Albaicín, nada más que en ocasiones puntuales, para cosas muy concretas. Y lo que también es cierto es que la hermandad surge por la devoción de la ciudad a ese Cristo, de toda la ciudad, y no solamente del barrio del Albaicín. Y realmente lo que más me ha traído siempre de la hermandad ha sido pues, el Santísimo Cristo de la Misericordia. Y hay situaciones en las que cuando estás con el Señor, yo tengo el privilegio de poder tocar y manejar tanto a la réplica como al original de Mora. Esos momentos en el que estás limpiándolo, en el que estás haciéndole alguna mejora, poniéndole algo, son momentos para ti mismo. Y yo además encima los vivo con mi familia, porque están allí conmigo. He tenido la suerte de tener muchísimas vivencias interiores. Y todo eso viene conmigo. Y creo que algo estaré haciendo bien cuando veo que mi hija va por el mismo camino que yo. Hay muchísimas anécdotas, muchísimas historias, desde, bueno, cómo hermanos o devotos durante la guerra civil o durante los años de la República hacían guardia cuando había amenazas
de incendiar la capilla o el Cristo o la iglesia, hasta, bueno, vivencias personales de muchas personas que han tenido una llamada especial por este Cristo y unos favores especiales por este Cristo, no por el Señor, pero ellos lógicamente lo atribuyen a la oración, a la devoción que le tienen a esta imagen. En el seno de mi familia paterna existía un fervor hacia el Cristo que yo pues lo notaba, que había allí pasaba algo con respecto a la cofradía, al Cristo. Y como era un trasto típico de la edad, pues tanto daría la lata que ya me lo contaron, me lo contó mi tío, porque mi padre jamás habló de esto. Me dijeron que mi abuelo le debía la vida al Cristo. Parece ser que en la época de la guerra, pues, Granada no era frente, era retaguardia. Y como tal, pues la retaguardia se cometían atrocidades impresionantes, ¿no? Y mi abuelo, pues parece ser que fue una víctima en ese sentido, ¿no? Y por rencillas, curiosamente, por rencillas de tipo profesional, parece ser que vino una cosa por ahí. Bueno, el caso es que lo detuvieron, lo llevaron, estuvo en el gobierno civil y durante unos días no sabían, mis tíos, mi abuela no sabía por qué pasaba, que con la desazón correspondiente, hasta que un día pues lo sacaron, lo subieron a un camión y ya sabían a dónde iban. Entonces, cuando el camión llegó a la curva para subir hacia la Cuesta de Gómez, es decir, ya iba en busca del cementerio, pues instintivamente se levantó y supongo que gritando, porque para que lo oyeran sería gritando, pues dijo: Cristo de la misericordia, ampárame. Entonces el camión paró. El teniente que iba a cargo de la expedición se bajó, subió al cajón del camión, preguntó a todos los que iban allí quién ha sido, quién ha dicho eso. En una reacción humana absolutamente entendible, todos señalaron a mi abuelo. Bueno, pues mi abuelo tuvo que admitir sí, que había sido él, le ordenó que bajase del camión y cuando ya estaba en tierra, le dijo, este teniente le dijo: vete a tu casa y ya sabes a quién le debes la vida. Y entonces ya entendí de dónde venía todo ese fervor familiar y, claro, naturalmente, que mi tío me dijera, se lo debe, la vida se la debe al Cristo. Esto cada uno tiene sus vivencias y tiene su forma de verlo. Te voy a decir algo que me dijo una persona esta Cuaresma. Había muerto su padre unos días antes y estaba intranquilo. Yo lo llevé a un rinconcito en la capilla donde a mí me gusta contemplar el rostro del Señor. Y le dije: míralo desde aquí. Y cuando terminó, pues entre lágrimas me contó esto, que él estaba intranquilo porque no sabía cómo se había ido su padre y que viendo ese rostro sabía que su padre se había ido en paz y estaba con él, porque era la misma imagen de su cara cuando murió. No sé, ya lo dijo alguien, ¿no? Es la muerte viva. El cadáver tallado que más esperanza he visto yo exhalar. Y depende mucho del ángulo en el que tú lo mires, o de cómo te acerques, o de cómo lo ves, pero te das cuenta, cuando lo ves de cerca, te das cuenta la matización que tiene el Señor en la encarnadura, la blandura que tiene la musculatura del Señor, sin estar descolgado en la cruz, pero la blandura que tiene en el vientre, la postura de los brazos. Es un cadáver anatómicamente perfecto, pero el Señor
Cuando tú lo miras a la cara metido debajo en el pecho, el señor tiene la barbilla muy hincada en el esternón, y cuando tú le ves los ojos abiertos y la boca entreabierta, parece que te va a exhalar. Es un muerto, pero está vivo. Bueno, ya Gallego Burín lo definió perfectamente, es la muerte viva. Yo no sé cómo una persona, por muy artista que sea, puede llegar a expresar ese rostro, esa imagen que transmite sentimiento, que no es simplemente una fisonomía y una belleza perfecta estéticamente hablando, es que te hace llegar al corazón. ¿Cómo consiguió eso? ¿Hubo algo que lo inspirara? ¿Fue algo humano? A lo mejor una visión sobrenatural, no lo sé. Algo me gustaría saber qué pasó por su cabeza y qué fue lo que le inspiró para conseguirlo. ¿Cómo sería José de Mora? ¿Cómo sería su cara? ¿Retrataba en los Cristos su propio rostro? Que a veces me lo he imaginado. Y me lo imagino por el Albaicín, demasiado ensimismado. Y no me lo imagino rodeado de mucha gente. Siempre me lo imagino como un personaje solitario. Pues de su aspecto sabemos muy poco. Al final no sabemos muy poco. Sí es verdad que hay historiadores como Antonio Palomino, siempre dice que fue una persona muy amable. Sabemos que es una persona de profundas convicciones religiosas. Es más, eso se va potenciando más cuando muere su esposa, ¿no? Que él no es que caiga como tal en una depresión tal cual, yo no me podría aventurar a decir eso, pero bueno, la pena lo inundó y se encerró un poco más en sí mismo. Ser artista en el barroco, ahora vemos las imágenes de Semana Santa tan bonitas y tal, y no nos ponemos en la tesitura del que la hizo en el momento que la hizo. Gallego Burín decía y hablaba siempre del crucificado por excelencia andaluz. ¿Cómo este hombre, José de Mora, pudo meterse en la piel de quien murió por todo? Eso me sobrecoge cada vez que miro yo, cuando le puedo sujetar la mirada al Cristo de la Misericordia, que no es fácil sujetarle la mirada al Cristo del Silencio. Yo me gustaría saber, porque es que la cara de este señor, no sé, es inexplicable la expresión que tiene. Yo no sé qué le inspiraría esa cara
tan de muerte, pero tan de vida. José de Mora lo que hace es insuflar vida a la madera, no hace otra cosa. Se supone que los cristos siempre se tallan, digamos que de una vez, es decir, en un madero, se va tallando y luego pues se suelen colocar los brazos y bueno, si la corona de espinas está tallada, pues está tallada. Pero por eso digo que él insufla vida en maderas. ¿Por qué? Porque él lo que hace es coger diferentes tipos de madera y entonces él lo que hace es ir configurando lo que va a ser la obra cumbre, no del barroco granadino, sino prácticamente una de las obras cumbres del barroco español. ¿Qué es lo que hace luego para que ese Cristo muerto de verdad tenga vida? Utilizar los pigmentos. Sí sabemos que José de Mora policromó, no solo talló, sino policromó al Cristo de la Misericordia. Eso es clave, porque él lo que hizo no solo fue concebirlo de manera anatómica, sino que le dio mayor naturalismo al policromarlo. Y lo hace a través del conocimiento pictórico que él, después de ese bagaje que tuvo no solo en Granada, sino en la corte y demás, trae de vuelta a Granada, donde ya nunca más se volvería a ir porque a los pocos años murió, y en ese periodo fue donde se creó al Cristo de la Misericordia. Quizás José de Mora, o hablar de José de Mora, es hablar también de algo de misterio, ¿no? Y está envuelto, ¿no? La figura de José de Mora está envuelta en algo de leyenda, o en mucho de leyenda. ¿Cuánto hay de mito o de realidad en la figura de José de Mora, en sus elucubraciones mentales, en la forma en la que puede utilizar un modelo real para realizar el Cristo? No sé, que aparezca un documento en el que se diga, yo pienso que eso no, pero también por todo lo que conllevaba. Te jugaba muchísimo con la Inquisición de tú coger un cadáver y llevártelo a tu casa y colgar. No hay que olvidar que eso estaba a la orden del día y que escultores y pintores tenían ahí detrás unos guardas de seguridad, entre comillas, si se me permite la expresión, que eran los veedores inquisitoriales. Sí es verdad que es normal que se conozca cómo es el rigor mortis. En el barroco la muerte era algo que estaba a la orden del día. Nosotros ahora lo tenemos de otra manera. Se ahogaba gente en el río, se producían, pues bueno, riñas en la calle. Sí que es verdad que cuando hay imágenes de tanta devoción, donde tú tienes que ver a un Cristo de la Misericordia en una ermita diminuta, inundada de velas, donde se iba a rezar y donde tú veías una policromía excepcional. Si yo pudiera hablar con José, a lo mejor le preguntaría cómo estaba, fíjate tú. ¿Cómo estabas tú para hacer esto? ¿Cómo tiene que estar uno, ¿no? Que se le tiene que pasar a uno por la cabeza cuando coge y empieza a darle porrazo a una madera, ¿no? Para hacer eso. El artista tendría un proceso interior bastante complicado. Escalofrío pensar que podríamos entrevistar a José de Mora, pero evidentemente le haría la pregunta de ¿qué supuso para usted la obra del Cristo de la Misericordia? No creo que fuera una obra más y no creo que fuera tampoco una experiencia guardada en el cajón, que creo que llevaría siempre a esa imagen tatuada en su retina y desde luego metida en el corazón, porque lo que ese hombre sintió al hacer esa talla tuvo que ser algo sobrenatural. En la obra, en el Cristo de la Misericordia, hay mucho de el estado de ánimo de José de Mora en ese momento. Creo que no solo ha representado a Cristo muerto con una anatomía, un naturalismo propio de su conocimiento, sino que ahí hay parte, como esa parte de su alma, esa parte de su religiosidad. El Cristo de la Misericordia está impregnada de ese alma de José de Mora. Un infrarrojo por transformada de Fourier, que en este caso no es uno de los aparatos que traemos para el análisis químico de los materiales. Pues esto es un estudio superficial, lo que podemos hacer aquí. Necesitamos trasladar la imagen a nuestras instalaciones de Sevilla para poder radiografiarla, porque los rayos X no podemos transportarlos. E incluso sería conveniente, en este caso, si existe la posibilidad de hacerle un TAC.
Hombre, el Señor ha estado en varios sitios, ¿no? Y nos hemos podido a lo mejor estar cerca de Él en varios momentos de la historia de la hermandad. Pero esto ya es otra cosa. Esto es que el Señor se va y se va y no lo vemos. También de esos momentos que yo creo que si Dios me permite tener memoria, no voy a olvidar en mi vida, porque ese traslado del Señor, pues con nervios, la verdad, una responsabilidad enorme, todo estaba muy bien organizado. Con mucho nervio, con mucha preocupación, con mucho susto, con mucha ilusión. Pero como digo, es ilusionante porque sabes que va a un sitio donde lo van a cuidar, donde lo van a querer, donde lo van a mimar. Lo bueno que tenemos nosotros en esta hermandad es que tenemos una imagen réplica, ¿no? Pero es verdad que yo siempre es lo que digo, que el Señor de Mora, el Señor de la Misericordia de Mora, tiene un halo que lo envuelve, ¿no? Y te involucra en ese halo, ¿no? Eso evidentemente con la réplica, pues no, a mí personalmente no me pasa. La imagen original en la calle es una auténtica explosión de sentidos, devocional, de admiración artística, de todo lo que significa también el sentimiento de la hermandad, que sabe en ese momento que tiene una joya como la que tiene encima del paso, y que eso, por mucho que queramos, no va a transmitir nunca ninguna copia. Era difícil procesionar la imagen original. Ahora hay unos medios, unos sistemas de restauración y también de asesoramiento artístico que permiten, creo yo, que esa imagen original esté en la calle. Y hay que hacerlo. Bueno, pues a mí me encantaría, no voy a decir lo contrario, me hubiera gustado siempre soñar, vamos a soñar, por supuesto. Las imágenes no son más que un vehículo para llegar a la esencia de nuestras creencias, pero un vehículo hermosísimo, y quizás estamos hablando de la obra de arte más impresionante, una de las más impresionantes del mundo, y a mi parecer así lo es después de su restauración. Y si los técnicos así lo aconsejan, pues creo que es absolutamente indispensable que el original de José de Mora procesione por las calles de Granada cada año. Esas imágenes son las que de alguna forma fomentaron la devoción popular hacia esa hermandad en concreto o hacia imagen en concreto. Por tanto, yo creo que imágenes como esas, si están cuidadas, si están respetadas, si están restauradas y además por manos expertas, nos lleva un poco más a que podamos llevar a procesionar, a realizar las estaciones de penitencia con esas imágenes titulares que son las originales, ¿no? Lo merece la ciudad de Granada porque le tiene una devoción, como ha manifestado en ese espectacular Vía Crucis que vivimos. El Señor tiene que volver a la calle. No pienso en un futuro en el que no se vuelva a procesionar el original de Mora. Es que el mayor orgullo que puede tener la curia de Granada es que una obra cumbre que pertenece a ellos reciba el culto devocional popular. Tengo conciencia desde muy pequeño de que lo que a mí me impresionó cuando vi el original, al final eso es lo que yo quiero ver y es lo que quiero que me siga impresionando. Es lo que quiero que me siga motivando y emocionando. Solo por eso yo entiendo que la única imagen que tiene que salir a la calle es la original. Se merecía el mejor sitio para la restauración, sin lugar a dudas. Entiendo que es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y en busca un poco de lo que la hermandad pretende, lo que yo entiendo que también, siempre y cuando se den todas las salvaguardas necesarias, que sea la titular, que sea el original, el que procesione el Jueves Santo por la noche. El primer día en que tuve la oportunidad de ver la imagen allí en la iglesia, se veía una policromía, una ejecución magistral, maravillosa, preciosa, pero solo con la limpieza la imagen yo creo que ha ganado muchísimo, ha sido una puesta en valor
de la obra. Cuando la imagen llegó a los talleres del Instituto Andaluz de Patrimonio, ahí se identificaron una serie de problemáticas que, en resumen, son las relacionadas con un oscurecimiento, ligero oscurecimiento de la policromía, y también con la falta de adhesión de estratos polícromos en zonas puntuales. Si bien a nivel estructural estaba funcionando muy bien, porque la restauración que se realizó hace 30 años había sido muy adecuada y había fortalecido la imagen en el sentido de consolidación de las piezas de madera que la conforman. Los trabajos del proceso de restauración que le quedan son la reintegración cromática y después la protección final de la obra con barniz y una reintegración con técnicas también al barniz. Sabiendo cómo conoce su obra, sabiendo cómo conoce a José de Mora, ¿cuál sería su cara si viera actualmente, si fuera un Jueves Santo de madrugada la Guerra del Darro y viera al silencio? Pues yo creo que le encantaría. Creo que él también se sentiría orgulloso por entender que cuando el Cristo del Silencio sale de San Pedro, Granada calla, Granada se hace oscura y solo se escucha ese rumor del agua, ¿no? Y eso no lo provoca José de Mora, eso lo provoca el Cristo del Silencio que talló José de Mora. La procesión, de la puesta en escena, la salida, todo, en ese momento Granada deja de ser 2025 para ser 1680. Eso era el barroco en Granada. Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te espera. Esa puesta en escena donde la ciudad se oscurece, la gente se calla, para que el Señor salga iluminado solo por 4 hachones y solo y exclusivamente se escuche el racheo de una alpargata, eso es el barroco granadino hoy. Sufrí mi evento al verte clava la cruz. Ay, 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 Sí es cierto que nuestra estación de penitencia es diferente. Y es diferente por la escenografía, ¿no? Por lo que la hermandad propone en la calle y por cómo Granada recibe a la hermandad, ¿no? Por la personalidad que la hermandad tiene. Somos una hermandad con una personalidad muy acuciada, muy diferente a todas las que hay. Y porque desde el inicio se ha educado a la ciudad
a recibir al Cristo de la Misericordia de la forma que lo recibe. La gente es muy respetuosa con nuestra hermandad. Echo en falta que con las demás hermandades demuestren el mismo respeto que demuestran con la nuestra. Influye mucho la luz, la falta de luz, la oscuridad. Influye mucho el recorrido tan hermoso que tenemos. Bueno, la puesta en escena de la hermandad, al desarrollarse con plena oscuridad, es una puesta en escena que se encumbra en la propia imagen del crucificado. El resto del cortejo es como una nube que va sosteniendo a la propia imagen. La reflexión que te causa ver todo ese silencio de una hermandad viva, en movimiento, y que sin embargo tú lo único que ves es avanzar a un crucificado. Eso me parece que es algo precioso en esta tierra. Es la culminación de la belleza natural. Todas las hermandades tienen necesariamente que adobar la escenografía del cortejo. El silencio no. Impresiona mucho nuestra estación de penitencia desde el punto de vista del hermano, porque tú has perdido en tus pensamientos interiores, pero tus percepciones sensoriales están muy agudizadas. Eres como un gato a oscuras. Ves muy bien. La gente dice, ¿cómo vaya a oscuras si no se ve nada? El nazareno del silencio ve súper bien, ve muy bien. Tienes muy agudizado el oído, tienes agudizado, si vas cerca del paso, huele el incienso, huele incluso el tabaco de la gente que hay fumando en las aceras, vas como con los sentidos muy alerta. De verdad que son las únicas horas hablo personalmente de mi vida, que me encuentro conmigo misma, que estoy con el Señor a solas de verdad. Y vas por la calle rodeada de miles de personas, pero vas tú solo. El silencio lo que hace es inundar todo eso, envolverlo y darle una prestancia muy especial, especialmente para mí, en lo espiritual. Ese sacrificio máximo, ese altar del holocausto que es el Cristo de la Misericordia y que procesiona por la carrera del Darro o por tantas calles bonitas de la ciudad. Para mí ya el silencio es el anticipo directo de las 3 de la tarde del campo del Príncipe del Viernes Santo. Y una de las cosas que tenemos que transmitir es la emoción que embarga literalmente a mucha gente que bien por primera vez o porque lo ha visto muchas veces, esa silueta, ¿no?, que se avanza entre el público, que parece absolutamente encorsetado en una carrera que ya no da más de sí, que está atestada de público y que tiene la misión de desembocar sobre todo en Plaza Nueva, que ahí ya es una inmensidad de público, de gente que uno no comprende cómo puede estar en silencio, callada y expectante ante un momento así. No creo que Granada tenga un momento como ese al año en toda su vida social. Y hacer la estación de penitencia en la calle, sin luz, sin oírse más que el agua y el siseo de los que están viéndonos cuando alguien hacía el más mínimo ruido. Y han sido muchas circunstancias, muchas vivencias distintas. Puedo recordar el momento de enfermedades de mi padre, donde yo le pedía encarecidamente por él y por su mejor evolución o su mejor fin, que fuera lo mejor para él. El nacimiento de mis hijos, cómo le daba gracias por circunstancias especiales. Han sido muchas cosas. Pues por suerte, sea la muerte de mi madre, porque la estación de penitencia de 2023, yo era mayordomo de sección y ese domingo de Ramos, mi madre se puso malilla, la llevamos al hospital y la ingresaron. Y es el más potente, aparte porque falleció ese día y esa noche en el velatorio de mi madre, esa tarde, bueno, pues yo pensé, lo normal parecía que era quedarme allí con mis hijos en el velatorio de mi madre, pero bueno, conociendo a mi madre, sabía que yo tenía que ir a la estación de penitencia y que mi sitio estaba allí y yo sabía que mi madre hubiera querido que yo hubiera ido y para mí, por supuesto, bueno, será
La estación de penitencia con diferencia. No sé qué me deparará el futuro, no diré nada, pero la más especial de mi vida, sin duda. Tú disfrutas de eso de una manera muy discreta y muy silente, pero te ofrece una cantidad de matices a lo mejor que otras hermandades no. Es una puesta en escena mucho más sobria que el resto de hermandades donde con el palio hasta se arman auténticas fiestas, porque somos así, en esta parte de España lo vivimos así y es una auténtica maravilla, pero poder disfrutar de eso en la calle me parece el contraste maravilloso para, no sé, quizás las 48 horas más sobrecogedoras de la Semana Santa de Granada que se cierran así. Y recuerdo dos cosas. La última vez que el Señor volvió a San Nicolás, y luego tengo uno no muy bueno, que recuerdo que fue aquel año que la gente empezó a decir que por temas de terrorismo se había puesto, iban a poner una bomba en la madrugada y demás, y recuerdo que estaba esperando al Señor en Plaza Nueva y entonces pues dijeron que había una mochila y demás y la gente empezó a correr despavorida para un lado y para otro, y recuerdo que todo el mundo echó a correr, pero no vi salir a ningún costalero debajo del paso del Señor, y ahí fue donde yo entendí, si pasa algo, la gente que hay debajo piensa o cree firmemente que el Señor los va a librar de lo que pase. En estos momentos es la 1:17 de la madrugada, cuando vamos a intentar contactar con Localia Televisión para contar lo acontecido en esa procesión del Cristo de la Misericordia. En la Plaza Nueva se encuentra nuestro compañero Sergio Verbel. Así es, buenas noches a todos los oyentes de Radio Granada de la cadena SER. Unos 5 o 7 minutos hace que en Plaza Nueva empezaron a escucharse unos pequeños gritos que procedían de la zona del Pilar del Toro aproximadamente. A partir de ahí, de esos gritos, se inicia una desbandada general de personas corriendo desde la acera de Plaza Nueva, que está en los juzgados de primera instancia y a la altura de la Cuesta de Gómez, hacia el interior de la plaza, arrollando lógicamente todo lo que pasara a su paso. El cortejo del silencio, sin descomponerse en ningún momento, insistimos, no se ha descompuesto en ningún momento. La Hermandad del Silencio se abrió un poquito en su último tramo de nazarenos y de acólitos periferarios y turiferarios, y el paso, y toda esa gente corrió por esa zona central hacia el otro lado de la plaza. Hubo un momento de pánico, se pudiera pensar que retransmitir una Hermandad del Silencio en la radio es muy difícil, nada más lejos de la realidad, porque es cuando la radio gana más, tiene más participación y se envuelve de ese sonido que es imprescindible. La procesión del silencio yo la definiría como una procesión ruidosa. Fíjate por qué, porque está repleta de matices. No se parece nada a la cadena que suena en el interior de la iglesia, la que pasa por la rampa de madera, a la que luego ya llega hasta el pavimento. O algo que creo que solo se escucha cuando sale la procesión del silencio, que es el rumor del río Darro. Quizá era una retransmisión fácil de hacer porque los sonidos hacían que las palabras sobraran, ¿no? O sea, para la radio, la retransmisión del silencio quizá sea la más espectacular o el ejercicio más impresionante radiofónico que uno puede hacer en Semana Santa. Por eso, por la singularidad, por lo exclusivo del sonido, del transmitir el silencio en la radio. Fíjate qué paradoja, ¿no? Poder retransmitir el silencio en sí mismo como ausencia de sonidos fundamentales, en contraste con el resto de retransmisiones del resto de procesiones de la Semana Santa, es todo un privilegio, una maravilla. Obviamente el sonido de cuando lo vives desde dentro de los costaleros, el sonido del racheo, y sobre todo este paso tiene una cosa muy característica, y es que oyes crujir en la madera del paso. La falta de música y el absoluto silencio en la calle hace que tú escuches esa madera, ese sonido del movimiento. Conforme va hacia atrás, va apreciando el capataz, las cadenas entrando en catedral. Eso es
vello de punta cualquier Jueves Santo. El sonido que hace el pabilo cuando se quema. Cuando enciendes el cirio, hay un chisporroteo que se escucha y al final eso es lo único que queda en el eco del silencio. A mí me gusta la Hermandad de Negro porque desde el momento en el que tú en casa te estás poniendo tu túnica, ya estás empezando a hacer una estación. A mí me parece que lo más bonito es ir de casa a la capilla y regresar de la capilla a la casa. Son nervios, aceleración por llegar, vayamos a qué. Es gente también preguntándote por la calle qué cofradía es y tú te tienes que callar. Bueno, es algo que es de esta hermandad, pero yo creo que de todas. La mayoría de ellas debería de ser así y creo que es así. Creo que es así. La estación de penitencia empieza cuando uno se empieza a revestir. Yo siempre lo he hecho, incluso años que sabíamos que no íbamos a salir, yo lo he hecho siempre y nunca se me ha ocurrido vestirme en la iglesia. Mi madre y yo siempre nos hacíamos la señal de la cruz mutuamente. Cuando yo salía de mi casa y vestido de penitente, mucho más. Yo ahora se la hago a mis niños cuando me voy. Una vez que te pones el capirote en tu casa, no puedes hablar hasta que vuelvas. Tú eres un nazareno que cumple su estación de penitencia y esa seriedad nos caracteriza y yo creo que es algo que nunca han perdido toda la gente que hay detrás nuestra y que nosotros nunca podemos perder, porque es lo que nos caracteriza. Nazarenos hay muchos, pero como los del silencio creo que hay bastante pocos. Yo lo vivo, pues eso, con una preparación previa de intentar no cansarme. De joven sí me cansaba mucho porque me corría a las calles, pero ahora ya con los años pues procuro no cansarme demasiado, estar preparado físicamente y sobre todo intentar estar preparado anímicamente. Es diferente. No es como otras hermandades que tú vas alegre por la calle y te piden estampa, a lo mejor le das una, o vas hablando con tu familia lo nervioso que están. Tú ya estás en estación de penitencia. El respeto que tiene la gente cuando vas por San Juan de los Reyes y se escuchan los murmullos de un nazareno en el silencio, te abren paso cuando están pasando las procesiones y en cuanto llegas, entras a la iglesia, ves al Cristo todo apagado, todo el mundo rezando en silencio, es algo impresionante y es una emoción que no se puede describir. Es muy difícil conseguir llegar a San Pedro, pero hay una cosa que a mí siempre me ha un poco impresionado, ¿no? Cuando vas por la calle, pues hay de todo. Hay personas que respetan, hay personas que te ven y se apartan, hay personas que hacen un chascarrillo, se ríen, hay personas que se burlan. Lo llamativo es que cuando estamos bajando ya por la carrera, en plena estación de penitencia, esas personas
que has visto reírse o burlarse, les ha cambiado la cara, radicalmente. Mantienen el mismo respeto que todas las demás, mantienen el mismo silencio. Y la cara de admiración, de oración, diría en muchas ocasiones, cuando ven pasar al Señor, dice, bueno, al final somos todos humanos y todos tenemos nuestras cosas y nuestras tonterías, pero Él nos centra a todos. Tengo el privilegio de ver la gente, ver las reacciones de la gente cuando están delante del Señor. Y el Señor, cuando sale, la gente no se calla porque esto sea una tradición de que está pasando el Señor y hay que callarse. No, la gente se calla porque lo admira. Cuando tiene poca luz porque se apaga un hachón y tal, la gente sigue mirando, es impresionante verle la cara a la gente. Te fijas en las caras de la gente más dispar, pero todos con ese respeto, y cuando te fijas en cómo miran al Señor, es emocionante. No sé, a mí me impone mucho, y cuando llegas allí que no hay jaleo, está todo el mundo metido en lo suyo, en su oración, respetándonos unos a otros, si no lo vives no te lo puedes imaginar. Cuando yo empecé a salir no nos dejaban entrar dentro de la iglesia, y aunque el cura que había en San Pedro era un alma de Dios que nos quería mucho, hasta que no lo destinaron a otro sitio, allí no pudimos entrar dentro de la iglesia, es decir, estaba el paso dentro y nosotros nos formábamos en el atrio, con lo cual tú fíjate la historia, llegas desde tu casa con la cara tapada, llega al atrio y ahí todo el mundo se descubría, con lo cual era absolutamente absurdo todo lo que habíamos hecho antes. Desde que nos dejan entrar es otra cosa. Cuando tú pasas de la sacristía y lo primero que te encuentras es el paso con los hachones y los faroles encendidos y todo, eso te tumba. Para mí es lo mejor, por supuesto, de ser hermana del silencio, entrar a la iglesia, ver al Señor, verlo allí, todo a oscuras, y verlo a Él con sus 4 hachones iluminados. Si merece la pena ser hermano del silencio es porque ese momento de verdad que vives es lo más emocionante que te puede pasar. El momento de preparación de la estación de penitencia, los minutos antes justo de que se abra la puerta, que son el reloj y se abra la puerta de San Pedro, son muy bonitos porque el Cristo es para los hermanos. Una vez que sale por la puerta, el Cristo es para Granada. ¿Qué ocurre dentro de una estación, de una hermandad ya en estación de penitencia antes de salir? Pues ocurre la intimidad de los hermanos. Tú conoces a la gran mayoría de personas que están ahí cubiertas. Y aunque los hermanos estén cubiertos y estén esperando a que se abra la puerta y tal, para ti son personas a las que aprecias, a las que en muchos casos quieres muchísimo, de los que conoces sus vidas, de los que conoces sus miserias, de los que conoces sus pérdidas personales. Y es intenso. Son momentos hermosos pero muy intensos. Cuando sabes, por ejemplo, que alguien ha fallecido, le ha fallecido un padre o una madre, y lo tienes ahí o la tienes ahí, y lo ves mirar al Señor, acercarse con la puerta cerrada, es pura Semana Santa, es muy intenso. Bueno, pues yo creo que yo por lo menos no encuentro muy bien las palabras para poder explicarlo. Yo creo que eso es algo que lo tienes que vivir. Para el hermano de a pie, por decirlo de alguna manera, que no tiene que estar pendiente de otra cosa, es estar sentado mirando al Señor, algo que no va a poder hacer después cuando esté en la calle, y ponerse en su presencia y hablarle y contarle lo que quiera contarle y pedirle lo que quiera pedirle sin que nadie lo distraiga, a pesar de que pueda haber más de 200 personas dentro de la iglesia. Esos 3/4 de hora que está San Pedro casi a oscuras, en silencio total, y todos los hermanos sentados de pie o de rodillas en los bancos mirando al Señor, se me pone es para ponerse el vello de punta. Esa primera vez que entra a San Pedro, bueno, yo iba temblando, nerviosa, no sabía qué iba a pasar allí dentro ni qué me iba a encontrar. Esa noche la recuerdo preparándome con mucho nerviosismo. Te ves tan pequeña, con tanta gente, todos vamos a hacer una estación de penitencia. Luego cuando ya dicen que hace falta cubrirse, que vamos a prepararnos,
Ya todo el mundo en silencio, las luces apagadas, esperando. Y luego, los 10 minutos antes de empezar, ya todos los hermanos preparados en fila, con su capirote puesto, sus hábitos perfectamente colocados, los costaleros. Para mí es bastante mágico y muy necesario para lo que es luego la estación de penitencia. Creo que algo que si no estás dentro de la hermandad y lo ves, no te lo puedes ni imaginar. Son 45 minutos que estás contigo, porque aunque hay muchísima gente, estás en silencio, estás recogido, estás con la imagen. No es un día que te acostumbres. El recogimiento dentro de San Pedro antes de oír eso que todo el mundo oye desde fuera, los golpes en la puerta, oírlos desde dentro, eso es algo que hay que vivirlo para poder expresarlo. Observar cómo en la rendija que se deja ver de la puerta de San Pedro y San Pablo ya se intuye, se vislumbra esa penumbra a su vez de la acera, de esos faroles tan clásicos que están apoyados esperando ya ser portados para la estación de penitencia. A mí me gusta muchísimo esa imagen porque es muy también sobrecogedora, emocionante, de la víspera inmediata de un hecho que espera tanta gente, ¿no? Que es, por supuesto, el protocolo clásico que tiene la retransmisión cuando todos contenemos la respiración, escuchamos las 12 campanadas y sale esa voz, ¿no? De Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te espera. Esa tradición se inició siendo yo ya hermano, es decir, no es fundacional ni es de hace 100 años. Y yo te puedo decir que la vivo de una manera preciosa, porque no soy yo el que lo hace. Es una facultad del hermano mayor. Lo hace él o delega en nadie. Y bueno, pues lo hace habitualmente el sacerdote que nos acompaña. Pero sí que tengo el privilegio de estar fuera viendo la salida de la hermandad. Y realmente es un privilegio. Y no sé si debería de decirlo, pero el ver cómo un sacerdote, después de llamar a la puerta para que salga el Señor, se arrodilla en el empedrado del atrio hasta que el Señor está en la calle, eso pone los vellos de punta. En los últimos años, José Gabriel, el copárroco de San Pedro, ha llamado a la puerta de rodillas y ha dicho: Santísimo Cristo de la Misericordia, era de rodillas. Entonces ya, perdón, me emociona un poco, empieza a temblar y sigue el tembleque hasta que llega de vuelta. Santísimo Cristo de la Misericordia, Granada te espera. Cortejo formado dentro, esperando a las campanadas, la multitud que espera afuera, se escucha el chirrido de las jambas, se abren las puertas de San Pedro y tú lo que ves son fogonazos de luz, de los flashes, tirando fotos, el tambor que se pone en marcha. Yo qué sé, te reconcilia con tu padre que te falta, con tu abuelo que te falta, con las personas que te faltan y te han enseñado a querer eso y a vivir eso. Es precioso.
tendemos a hacer la historia de los centenarios recogiendo a las personas que han tenido una trayectoria vital más dilatada en la hermandad o que han hecho cosas muy significativas. Aquí, como no aparecen los nombres, yo creo que hay que rendir homenaje a todos, absolutamente a todos. El primero que se apuntó al último que se apunte con motivo del centenario. Mucho más. No puedo decir uno solo porque me engañaría a mí mismo y creo que defraudaría a otro. Se me viene a la cabeza los hermanos, algunos fallecidos muy pronto, muy queridos, otros incluso personas muy mayores. No hay alguien en la hermandad que no conozca al Padre Javier, ¿no? El Padre Javier yo creo que ha sido una de las columnas más sólidas y más fuertes de la hermandad. Tengo aquí conmigo al Padre Javier. Va a decir unas pequeñas palabras, a ver si lo escucháis. Me sale lo suficiente para decir que Jesús salva, que Jesús es el Señor y que haciendo lo que Él dice, en el mundo habrá paz, habrá tranquilidad, habrá sosiego y habrá alegría. Por eso anunciar esto al mundo, que el mundo lo necesita. Y esto es una de las cosas más bonitas que yo me puedo llevar, haber conocido mucha gente buena y haber convivido y compartido con ellos muchos momentos. Y entre esas personas, los jóvenes. Me produce mucha satisfacción eso de los jóvenes, porque fue mi generación la que empezó con ese movimiento joven fuerte dentro de la hermandad. Cuando nosotros creamos el grupo joven del silencio, no había grupos jóvenes en ninguna cofradía. Y dijimos, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo, yo qué sé, pues el grupo joven del silencio éramos un poco pavos, la verdad. Creamos el boletín, creamos la cuadrilla de costaleros. Éramos 4 contados. Y es verdad que últimamente este boom, ¿no? Este boom, pues, gracias a Dios, está funcionando, ¿no? Yo creo que eso es una lucha de ellos, ¿no? Y lo están consiguiendo, están participando. ¿Y de qué manera? Gracias a ciertas cosas hay muchos más niños, mucha más gente joven, mucha más gente también involucrada, que ayuda, que quiere echar una mano. Hay que dar paso poco a poco, hay que enseñar lo que saben. Tenemos que ir cogiendo poco a poco responsabilidades y cargos e ir haciendo cosas. Y yo, por ejemplo, yo entré solo, no entré yo no tengo familiares en la cofradía, y el hecho de sentirme tan bien dentro de ella y como formar parte de esa misma, pues como que te refuerza y te dan ganas de seguir aquí. O sea, es un paso grande que yo cuando salí de Monavilla casi que no había nadie y ahora tengamos una sección entera llena de niños que tú los ves antes de salir, están como sentados en los bancos todos con una sonrisa, con ganas de llevar su vela, hacer su estación de penitencia. La hermandad ha evolucionado. Lo primero que diría en la apertura, y esto hasta hace muy poco es verdad que no existía la apertura. Eso es verdad que yo cuando me metí en la hermandad todavía había cosas de mucho tiempo atrás. Yo veo que la hermandad, que inicialmente era una hermandad seria en el sentido de sus miembros y de la rigidez con que se planteaban las reglas y la forma de acceder a ellas, bueno, pues se ha adaptado a los tiempos. Hoy día no se concibe un grupo cristiano que sea elitista ni que sea discriminador en ningún sentido, ni por sexo, ni por edad, ni por condición social. Yo creo que la época es bonita, estamos disfrutando mucho. Yo con todo lo del centenario he disfrutado mucho, la verdad me emocioné en muchos momentos. La salida del traslado cuando íbamos para el Vía Crucis, es que pesaba el silencio. Que cuando salimos a la puerta, con toda la gente que había en la puerta de San José, todo el mundo en silencio, eso pesaba, ese silencio, ese comportamiento, ese respeto de la gente. Y para mí fue un momento de máxima emoción. Ese Vía Crucis de Federación, donde se repitió la imagen que ya hubo antaño en la Semana Santa de Granada con la Soledad de Mora y el Cristo de la Misericordia. Yo creo que todos sabemos la importancia de esas imágenes
el valor de esas imágenes, creo que hizo que el Vía Crucis del año pasado de la Federación fuese algo muy, muy, muy especial, donde se vivió quizás de una manera diferente por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque creo que nos superó la propia Semana Santa y trascendió a lo que es la propia ciudad de Granada. En las mismas andarillas primitivas que tenía la hermandad, que yo no sé cómo pudieron aquello compactarlo de tal forma que cupiesen los dos, pero ahí iba. Bueno, fue mucho trabajo detrás de eso, bastante trabajo de personas, en el que, bueno, teníamos un paso que era el paso antiguo del Cristo. Ese paso estaba en un estado de madera buena, pero obviamente después de tantos años encerrado en una habitación, el paso a nivel de barniz, a nivel de suciedad y a nivel de tal estaba muy mal, estaba fatal. Entonces, bueno, decidimos llevárnoslo, probar y ver qué podíamos hacer con él. Lo lijamos entero, le metimos un barniz con el mismo tono prácticamente que tenía y empezamos a construir una parihuela metálica que tenía las medidas exactas del interior de la madera que teníamos. Se hicieron una trabajadera a medida, se hizo todo y se llevó a San Pedro y se montó. Y la verdad es que el momento en el que subimos al Señor al paso fue un momento espectacular, porque no teníamos todas con nosotros hasta que el Cristo no bajó y encajó en su sitio, y la Virgen después se colocó en su sitio y no teníamos todas con nosotros de que aquello pudiera salir bien. Han sido muchas experiencias. La vivencia del pregón, las lágrimas que se nos han caído a todos cuando hemos oído el pregón, la mesa redonda de los hermanos más antiguos, han sido muchísimas vivencias. He llorado muchísimo escribiendo. Mucho. Escribía, y cuando escribía iba viendo las caras de las personas de las que escribía, o las personas que protagonizaban las anécdotas que iba contando. No podía escribir, me aturullaba muchísimo. Y luego, sin embargo, pues empezó a fluir y lo fui hilvanando y creo que quedó un pregón bonito. Creo que quedó un pregón muy mío, muy como yo soy. Y qué ilusión más curiosa el día que veamos el silencio con música. Vamos a ser esta generación la privilegiada en contemplar aquello. Por fortuna quedarán testimonios gráficos, pero nada como vivirlo en directo, ese momento en el que lo escuchemos, ya no con ese silencio, sino con lo que supone estar envuelto en el acompañamiento de una banda de música. La derecha adelante. La derecha adelante. Alargar el paso un poquito más, la derecha adelante. No era un centenario más, este centenario de la Hermandad del Silencio, que ha servido también
para que esta hermandad se abra a Granada. Y creo que era muy necesario, porque una hermandad en la calle no es lo mismo que una hermandad el resto del año. Se dice que una vez al año eres cofradía, el resto del año eres hermandad. Pues yo creo que el silencio lo ha entendido muy bien. Es un punto de inflexión para la Hermandad del Silencio. A partir de ahora yo creo que la ciudad debe reconocer, bueno, y no solo la ciudad, sino también la provincia o la región. La Semana Santa de Andalucía tiene que reconocer en el silencio, en esta hermandad, algo especial y algo exclusivo, algo único. La hermandad, sus responsables, sus hermanos, tienen entre manos una de las joyas de la Semana Santa española y europea y mundial. Tienen que poner todavía más empeño en conservarla y en promocionarla. Yo creo que no somos conscientes de lo que supone esta hermandad para la Semana Santa de Granada. Yo creo que la hermandad, a partir del año 100 de este centenario, el planteamiento que tiene que hacerse es en renovar todo aquello que hasta ahora no ha hecho, sin menospreciar para nada la esencia de la hermandad, que sigue siendo el Cristo de la Misericordia y el pueblo de Granada. Eso no se le puede olvidar nunca a la hermandad. ¿Qué puede aportar a partir de ahí? Pues eso, patrimonio, a lo mejor un refresco de los estatutos propios para quitar cosas que tal vez hayan quedado ya obsoletas, que eran propias de del primer cuarto del siglo XX, pero que un siglo después parece que queda un poco ya ñoña y añeja. Refrescar un poco la estructura, eso no le viene mal a nadie, eso nos viene bien a todos, refrescarnos. El principal reto que creo que tiene la hermandad, como tantas otras, ojo, de la ciudad, es que podamos tener más acceso a los titulares en los templos. La hermandad tiene un reto con San José, pero es que San José además es un patrimonio maravilloso en pleno barrio del Albaicín, que tenemos que intentar que se abra más al público, a los devotos, para que accedamos a ese tesoro que es ver al Cristo de la Misericordia. Creo que ha habido una renovación, creo que es fundamental el papel de la mujer también en la hermandad, creo que ha sido algo muy positivo. Y por supuesto estoy viendo pasos muy buenos en todo, la vida espiritual, la vida interna y por supuesto también en el cuidado de lo que es el patrimonio y lo que quiere abrir la hermandad, ¿no? No soy nadie para dar consejos o decir qué se debe de hacer, pero sí creo que debe de haber una reflexión interna, pausada, en las que podamos ver de qué forma podemos evolucionar sin perder nuestra esencia, adaptándonos a la sociedad actual y al mundo actual. Sí que es verdad que por el carácter de esta hermandad quizá haya sido más reticente en algunos momentos, pero afortunadamente creo que se está adaptando, ya lleva un tiempo adaptándose a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos cambios. Y hablar y compartir y valorar y tirar todo a una con lo difícil que eso es, ¿eh? Y sí es verdad que hay que darle paso a la gente joven y hay que darle mucha atención porque van a ser ellos los que van a estar en el futuro. Pero yo creo que ahora mismo la hermandad está tomando una buena dirección, está yendo siempre hacia adelante. No hay otra receta. Yo creo que la común a todas las hermandades, trabajar y seguir adaptándonos a los tiempos que corren. Los siguientes 100 años tienen que ser eso, pero multiplicado por mucho más. Se está haciendo un esfuerzo ya patrimonial, hay que reformar el paso de Cristo, hay que hacerle al Señor un paso ya en consonancia con el itinerario nuevo que lleva y con lo que exige una talla de la categoría que tiene la nuestra. Y poquito a poco la hermandad se va renovando en enseres. Esto es un logro, la Casa de Hermandad es un logro inmenso. Así que deben ser años muy buenos los que nos quedan por vivir. Pienso en errores que a lo mejor he podido cometer yo o hemos podido cometer y te das cuenta ahora, ¿no? Y también pienso evidentemente en las cosas buenas, ¿no? Que yo creo que cada hermano ha aportado a la hermandad. Y yo creo que esa es la historia de la hermandad, ¿no? Los errores, la gente que ha pasado, la gente que estamos, las cosas buenas, las cosas malas. Yo creo que eso es la historia y por eso estamos donde estamos, ¿no? Y no creo yo que haya que lamentarse por las cosas que a lo mejor hayamos hecho mal, porque eso yo creo que a lo mejor nos ha servido para hoy, ¿no? La experiencia es un grado, entonces yo creo que eso forma parte de la historia y la hemos vivido
algunas veces de una manera más alegre, otras cosas pues con más pesadumbre, pero bueno, no pasa nada, ya está. Lo hemos vivido y es historia. Abierta, de hecho, voy a entrar. ¿Ya estáis aquí? Ya estamos aquí. Vamos a trabajar, venga, vamos.